Abran sus Biblias en Isaías capítulo 53. Libro del profeta Isaías capítulo 53. Versículos 10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hablando del siervo de Jehová, del cual habla el contexto, que es Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Marquen allí, porque es lo que hemos estado estudiando, de que el siervo del Señor, el Cristo, el Mesías, iba a ser posible, iba a realizar en los hombres la justificación según la justicia de Dios. Así que vamos a continuar nuestra serie de lecciones que lleva por título general: los 8 atributos de la justicia de Dios. Los 8 atributos de la justicia de Dios. Como introducción a la lección de hoy. En la primera lección consideramos 3 atributos de la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios, y aquí se define qué es la justicia de Dios, obviamente según el Nuevo Testamento. Es su plan de salvación al hombre según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría. Bueno, el primer atributo que estudiamos acerca de la justicia de Dios es que la justicia de Dios, es aparte y sin necesidad de la ley, es decir, no por las obras de la ley. La salvación no viene al hombre, la salvación no es impartida, adjudicada, atribuida al hombre por las obras de la ley. El segundo atributo fue que la justicia de Dios, ella fue testificada por el Antiguo Testamento o profetizada por los profetas. El tercer atributo que estudiamos es que la justicia de Dios es condicional y por lo tanto eficaz. Se realiza plenamente solo y únicamente al pecador que obedece las condiciones divinas del Evangelio determinados por su soberanía. Es decir, las condiciones, los términos, Dios según su soberanía determinó qué debe poner en práctica del Evangelio el hombre pecador penitente para recibir la salvación según su justicia. La justicia de Dios. En la segunda lección consideramos 2 atributos más de la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios es universal. Es decir, para todos los hombres pecadores, tanto judíos como gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Luego, en quinto lugar, estudiamos el quinto atributo, es que la justicia de Dios es gratuita. Es decir, el pecador está imposibilitado, esto es importante saberlo, para entender la gratuidad de la salvación. Es decir, que es de esta cualidad.
Bueno, requiere que entendamos que el pecador está imposibilitado e incapacitado de poder pagar por la redención de su alma. No puede. No hay obra alguna ni nada que el hombre pueda dar a cambio de su salvación. En estos días estaba yo evangelizando y un señor se acercó y le llamó la atención que yo dijera allí públicamente que nadie puede ser salvo por ser buena persona y por hacer buenas obras. Se me acercó a preguntarme, entonces no tiene ningún valor que yo sea buena persona, buen padre, buen esposo, buen ciudadano, buen empleado y haga buenas obras. Le dije, no tienen valor absoluto, nada para el perdón de sus pecados y para la redención de su alma. Luego en la tercera lección y como sexto atributo, estudiamos que la justicia de Dios, que es su plan de salvación, no más que aquí plan de salvación es llamado la justicia de Dios. Ojo con eso. Aunque no siempre en el Nuevo Testamento la expresión justicia de Dios se refiere al plan de salvación en Cristo, en este contexto sí. Así que la justicia de Dios, que es su plan de salvación al hombre según las riquezas de su gracia y bondad, el sexto atributo fue que la salvación es por su gracia. Es decir, el hombre no había hecho nada para merecerla, ni se le tomó en cuenta lo que merecía. Fíjense qué interesante está esto. Fíjense, la salvación es por gracia, porque Dios no vio nada que el hombre hizo para merecerla, pero además Dios no le tomó en cuenta lo malo que ha hecho para merecer lo que la maldad es digna de recibir, el castigo, ¿no? Así que la salvación fue un regalo de Dios por medio de Cristo. Dios no dijo, mira que han hecho estas cosas, merecen la salvación. Pero tampoco hizo, qué malos, perversos han sido, los voy a castigar, ¿no? Él no tomó en cuenta ni una cosa ni la otra, sino que fue un acto de su soberana gracia. Así que como propósito de esta serie es que conozcamos los 8 atributos de la justicia de Dios que hacen posible por medio de Cristo que el hombre pecador sea indultado de todos sus pecados. Esto hace que Dios sea justo. Conozcamos ese aspecto del carácter de Dios al querer salvar al hombre por medio de justificarlo cuando cree y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que estos 8 atributos los hemos estado viendo en cierto contexto, en particular de la carta a los Romanos capítulo 3. Abran sus Biblias. En la carta a los Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Hoy vamos a ver el penúltimo atributo, el número 7. Hace unos días platiqué con un amigo, hermano, predicador de los Estados Unidos, y que está siguiendo esta serie, y me dijo, oye, pero ¿tú crees que el Nuevo Testamento enseña que son solo 8 atributos de la justicia de Dios? Yo le dije, pues tal vez no, pero yo estoy dentro de un contexto. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Yo estoy en ese contexto y de allí he extraído, he sacado de la Escritura estos 8 atributos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, para luego pasar
al atributo número 7 de este contexto. Dice la palabra del Señor, verso 21, Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Atributo número 7. Es el atributo que vamos a estudiar hoy de estos 8. La justicia de Dios, fíjense, esta es la cuestión, es el punto que vamos a tratar. La justicia de Dios es redentora. La justicia de Dios es redentora. Fíjense allí en el capítulo 3, los versículos que leímos. Vayan al versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Mediante, ¿cómo? Mediante la redención. La redención que es en Cristo Jesús. Así que ahí nos vamos a enfocar, ahí nos vamos a centrar en el sexto atributo. La justicia de Dios es redentora. Fíjense, según el apóstol Pablo, séptimo atributo. Según el apóstol Pablo, la justicia de Dios, que es el plan de Dios para justificar. ¿Qué significa esto de justificar? Indultar, hacer justo al hombre pecador. Es eficaz, es de esta potencia, lo es por medio de la redención, pero no sola, dice redención en Cristo. Por tanto, la base por la que Dios hizo efectiva la salvación eterna es mediante la redención. Sin la redención jamás hubiera justificación, y sin justificación no hay salvación al pecador. Pero, ¿qué es propiamente la redención? Es necesario definir esto. ¿Qué es la redención? El texto sagrado dice allí, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la, ¿qué cosa? Redención. Entonces, ¿qué es la redención? O más específicamente, ¿qué hizo Jesús? ¿Para qué cosa? Fíjense, ¿qué hizo Jesús para realizar el acto de redención? Porque la redención es la acción, el efecto de redimir. ¿Qué hizo el Señor? De modo tal que podamos definir lo que es la redención por su gracia en Jesucristo. Bueno, en este pasaje de Romanos, la palabra redención tiene el significado fundamental de liberación. Liberación mediante el pago
de un precio de rescate. Ese es el significado desde la palabra griega, según lexicógrafos que tengo yo aquí, que dan la definición de la palabra redención. Liberación, y para ello se dio un pago, se pagó un pago de ese precio por el rescate, para redimir, rescatar a uno que estaba en cierta condición. Precisamente, y para comprender la dimensión o todas las propiedades del significado teológico de la redención, porque el próximo domingo vamos a pasar a otro tema de la teología de la salvación, que va a ser propiciación. No son términos muy comunes en el Nuevo Testamento, pero son importantísimos que podamos llegar a entenderlos lo suficiente para que comprendamos así las características, las propiedades, las bondades del plan de salvación en Jesucristo. Les decía que para poder entender la dimensión o todas las propiedades del significado teológico de la redención, es necesario que entendamos de cuál condición fuimos nosotros liberados por el pago que hizo Cristo a favor de nosotros. Claro, Pablo dice aquí, y hay que tener presente que Pablo le está hablando a cristianos, a gente ya bautizada, miembros de la iglesia. No le está hablando a inconversos, a gente no indultada, no justificada, no redimida, no salvada, no perdonada, no indultada. Le está hablando a gente que escuchó el evangelio, lo obedecieron, se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia del Señor. Y Él les recuerda y les enseña que esa justificación gratuita por la gracia de Dios fue por medio de la redención en Cristo. Ahora, para comprender la dimensión de la redención, para comprender la buena noticia de la redención, es necesario comprender la mala noticia nuestra. ¿Cuál es esa mala noticia? ¿Cuál es ese otro aspecto en este asunto para nosotros poder tener un entendimiento más claro, más exacto de la redención? Bueno, vayan a Juan capítulo 8, versículos 34 y 36. Juan 8, 34 y 36. Para que observemos allí en las palabras de Cristo en qué condición, en qué estado. Por ejemplo, hablando de mí, cuando yo tenía 16, 17, 18 años, porque yo fui muy mundano, muy pecador, vil, miserable, yo, por mis pecados. ¿En qué estado estaba yo? ¿En qué condición estaba yo? De modo tal que al entender esto, luego viene la redención a mi vida por Cristo y comprendo las propiedades, las bondades de la redención, sus efectos en mí, etc. La liberación, pues, que hizo Cristo en mi vida. Noten allí lo que Jesús dice en Juan capítulo 8, 34 y 36. Dice: de cierto os digo, noten el énfasis. En el texto griego es amén, 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 amén. De cierto, en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, noten, ahí está, esclavo es del pecado. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare,
ahí está el concepto de redención, ahí está el concepto, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Por tanto, somos liberados de la esclavitud del pecado, es decir, del dominio condenatorio del pecado. Cristo está hablando de esa liberación, de la esclavitud del pecado que tomó dominio sobre nosotros, nos hicimos sus esclavos y por ende nos condenó, nos mató, etc. El apóstol Pablo habla de esto también, de ese estado en el que antes mi persona estuvo. Dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. En la misma carta en la que estamos estudiando Romanos capítulo 6, Pablo les recuerda esto a los santos en Roma. 17 y 18, Romanos 6 dice: pero gracias a Dios que aunque erais, noten el pasado, noten el pretérito del verbo ser, erais esclavos del pecado. ¿Vieron? En un momento de la vida de estos hermanos en Roma, ellos estaban en esa condición, eran esclavos del pecado. Sin embargo, dice aquí Pablo que ellos obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina que es el Evangelio. Fueron entregados a esa forma de doctrina, el Evangelio, y como consecuencia libertados del pecado. Ahí está. Por la obediencia al Evangelio, estos romanos fueron liberados de la condenación del pecado. Esta era la terrible condición en la que estábamos por causa de nuestros pecados y de la cual no podíamos liberarnos por nosotros mismos. No podíamos. Ahí estábamos condenados por nuestros pecados. Todos los que han cometido pecado han sido hechos esclavos de esa condenación. Están destinados para la perdición y no pueden hacer nada. Por eso les decía que cuando yo predico el Evangelio en las calles, yo les aclaro a las personas que la salvación, el perdón, la justificación, la redención, no es porque crean ellas que son buenas personas. Y lo pueden ser. Pueden tener una buena moral, una buena vida, buenos ciudadanos. Sí, en ese sentido, moral. Y hacer buenas obras, pero nada de eso puede liberarlos a ellos, ni a nadie de esa esclavitud. Así que si alguien está en pecado, es un esclavo de la condenación por el pecado. Esa es una tragedia, es una mala noticia. Cuando predico el Evangelio, les digo yo a las personas, bueno, para entender la buena noticia, primero es necesario que sepas la mala noticia. La mala noticia es por cuanto todos pecaron, dice allí el versículo 23 de Romanos capítulo 3. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. Así que en este proceso de ir entendiendo, comprendiendo, asimilando, descubriendo la naturaleza de la redención en Cristo, lo primero es eso. Hay que saber en qué condición estuvieron los romanos, estuvimos nosotros los bautizados, estuve yo antes de obedecer el Evangelio, para luego ahora ser liberados. Hoy he sido liberado, he sido libre, hecho libre. Fui redimido por Cristo. Entonces, porque ya dije que no podíamos liberarnos por nuestros propios esfuerzos, entonces, liberarnos de la culpabilidad del pecado, entonces, y para hacer real y eficazmente posible la redención o liberación, fíjense esto,
se estableció un redentor. Para hacer posible la redención, se estableció un redentor. Porque claro, como nosotros no podíamos liberarnos a nosotros mismos, redimirnos a nosotros mismos, entonces ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién podría ayudarnos a liberarnos? Bueno, se estableció un redentor. De esta forma, en la eternidad pasada y según los designios del consejo divino, la segunda persona de la Trinidad fue designada como el Redentor. Qué interesante está esto. Habla Pablo, habla Pedro, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todas las cosas, sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, la Trinidad, según su consejo, según su designio, según sus propósitos, designó, entre ellos tres se designó al Redentor, que era el Hijo de Dios. Así de esta forma, Cristo se encarnó y dijo lo siguiente acerca de sí mismo. Fíjense estas palabras allí en Marcos capítulo 10, por favor, abran sus Biblias. No se me duerman, espántense, levántense, échense agua en la cara. Marcos capítulo 10, versículo 45. Noten, porque ahora estamos en el punto que se determinó el Redentor y ese Redentor se encarna bien en este mundo. Porque era necesario que muriera y solo podía morir como mueren los seres humanos. Entonces aquí la encarnación del Redentor. Y Él encarne en su carne, en su divina humanidad. Así es, divina humanidad. El Redentor dijo esto acerca de sí mismo. En Marcos capítulo 10, verso 45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Apunten, subrayen, y para dar su vida. ¿En qué cosa? En rescate por muchos. Noten, Él está allí con los discípulos, los apóstoles, y el elegido Redentor, la única persona posible, competente, capaz, idónea, ideal, que reunía todas las características y todos los atributos y las cualidades para lograr la perfecta y eficaz redención. Ahí estaba Dios mismo, el impecable, el infinito Dios, se hizo finita carne. El infinito, invisible, impalpable, incorpóreo e inmaterial Dios se hizo palpable, finito. Qué interesante eso. Para estar con los hombres. Y les dijo: vengo a dar mi vida en rescate. En la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Noten, primera Timoteo capítulo 2, verso 6. Dice Pablo, el cual, hablando de Jesucristo, porque ya ocurrió ese hecho, ese evento histórico, vamos a llamarle el evento histórico de la redención, ya había ocurrido cuando Pablo dice esto. Y él escribe a Timoteo y le recuerda a Timoteo para que Timoteo le recuerde y le enseñe a los hermanos que Jesucristo se dio a sí mismo en qué cosa, o para qué cosa, o hacia dónde. En rescate por todos. Miren ahí la universalidad de la redención. Fíjense qué detalles. En rescate por todos.
De lo cual, ¿qué cosa? De ese rescate por todos se dio testimonio. Estaba Pablo dando testimonio acerca de ello, testificando. Cuando los apóstoles salieron por todo el mundo a predicar el evangelio, dieron este testimonio de que Jesucristo había venido en rescate. Ahora fíjense, noten que en estos dos pasajes el precio del rescate, ojo, el precio, ya estamos ahora en el punto del precio de lo que costó, le costó al Redentor, el elegido, el precio del rescate para hacer este rescate eficaz y así la redención, esta liberación, fue la propia vida del Hijo de Dios. Fíjense, vean el texto de Marcos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué cosa? Subrayen. Dar. Ahí está. ¿Qué cosa? ¿Qué iba a dar Él? Su vida. ¿Para qué? Para rescatar. Esa expresión, dar su vida, envuelve el concepto de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios consiste en dar lo que no merecemos. ¿Quieren una definición de la gracia de Dios? Ahí está. Se dio al Hijo y dio su vida por nosotros. Por eso es interesante que en el texto de Romanos dice claramente, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Aquí vemos la gracia, lo que se da, lo que se dio, y merecidamente la vida del Hijo de Dios. ¿Quién la merecía? ¿Quién había hecho algo? ¿Quién tenía las cualidades para decir, tú mereces que venga el Hijo de Dios a morir en una cruz para redimirte? Nadie. Ahí vemos entonces la gracia y vemos también el propósito de ella en el rescate. Fue el precio de la redención, el precio de la liberación, el precio de tu rescate. Y el mío fue nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios. Su vida fue el precio que se pagó. Y escuchen esto. Se pagó de manera suficiente. ¡Qué interesante! Es decir, que el pago que dio Cristo, que fue su vida para hacer eficaz la redención, la liberación nuestra, ese pago de rescate, yo doy mi vida para rescatarlos, para hacerlos míos, sacarlos de allí, de esa esclavitud, como liberaban a los esclavos antes. Pago y tomo. Fue suficiente. Tenía el valor suficiente para hacer posible la redención, para que fuésemos liberados de la pena de vida por el pecado. Repito, fíjense, su vida fue el precio que se pagó y de manera suficiente para que fuésemos liberados de la pena de vida por el pecado. Y fue su vida, ¿por qué? ¿Por qué fue su vida? Hay un salmo que les confieso, porque este tema yo no lo he terminado de estudiar. Sigo estudiando el tema. Sigo considerando este tema. Y en la búsqueda de respuestas en las Escrituras, encontré este salmo que me dio una luz o un destello de esa luz del pleno entendimiento, un destello. Creo que nos estamos acercando más para comprender esa plena luz, ese pleno entendimiento del sacrificio de Cristo. Encontré este salmo, el número 49, versículos 7 y 8. Les decía, que fue
fue necesario que Él diese su vida humana, porque Él se encarnó para morir como mueren los hombres. Y fue necesaria su vida, y su vida como pago fue suficiente, pleno, bastó, llenó todo lo que había que llenar. Así era la dimensión, la magnitud de su valor, la vida de Él, que hizo posible y lo hizo eficaz nuestra redención. Noten el Salmo 49. ¿Por qué su vida? ¿Cuánto valíamos nosotros? O sea, yo quiero que veamos aquí el valor de nuestras almas. ¿Sabes cuánto vales tú? ¿Sabes cuánto vales? ¿Sabes cuánto valí yo? ¿Sabes cuánto valemos nosotros para el Creador? ¿Sabes cuánto vale tu alma? Nuestra alma valió la vida del Hijo de Dios. Y esa es una manera de Dios de mostrarnos el amor, la dimensión, la calidad, la magnitud, el tamaño de su amor para con nosotros. Porque Él quiere que estemos con Él en la eternidad. Él quiere eso, Él anhela, Él desea que su creación humana esté con Él eternamente. Pero Dios sabía también que los hombres pecarían y se rebelarían contra Él. Pero Él no dijo, no, pues hasta aquí, con estos cabezaduras y tercos. No. Esclavos ya están condenados, ¿qué más puedo hacer? Él hizo algo. Dice el Salmo 49, versículos 7 y 8, para que vean el valor de nuestras almas. Ninguno de ellos, de los hombres, verso 7, ojo, ahí apúntenlo, subrayenlo, píntenlo, arranquen la hoja y móntenla en un cuadro y compren otra Biblia porque les va a faltar esa hoja. Pero fíjense, ninguno de ellos, de los hombres, podrá en manera alguna redimir a su prójimo, al hermano, a otro, ni a sí mismo, obviamente, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es posible yo redimir a mi hijo Saulo y él no puede redimirme a mí. ¿Por qué? Dice, porque la redención de su vida, la de los hombres, o el alma de ellos, es de gran precio y no se logrará jamás. Él no tiene la facultad, ni yo, para redimir a nadie, Él, ni yo por Él, ni Él por mí, nada. Por nuestros pecados. Necesitamos de un Redentor. Necesitamos de un Redentor. Miren, la traducción NTV, la Nueva Traducción Viviente, vierte estos versículos de la siguiente manera. Voy a leerles dos versiones. Ojo, la NTV, escuchen. No pueden los hombres redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. Porque es un alto precio, el valor de nuestras almas. La Biblia textual, tercera edición, traduce el texto de la siguiente manera: ninguno de ellos, de los hombres, podrá en modo alguno redimir al hermano, ni pagar a Elohim, a Dios, su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su alma es de tan alto precio que no se logrará jamás. Mucho cuesta el rescate del alma. Nunca será suficiente. La versión de Navarra. Una tercera, pues. Tengo varias aquí. En ese sentido, y sabiendo que el hombre estaba imposibilitado e impedido de redimirse a sí mismo, sin posibilidad alguna de poder liberarse por sus propios méritos
u obras de la culpabilidad del pecado y de la condenación, porque nada, como escuchamos ahorita del Salmo, nada podía el hombre hacer con el suficiente valor. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Para que en virtud de ello pudiese lograr su redención. Dios tomó la iniciativa e hizo un plan. Y decidió en la eternidad pasada, según Romanos capítulo 8, no escatimar a su Hijo. Porque era el único, la única persona competente, capaz, adecuada, idónea para hacer posible la redención, pagando el precio de ella. Dice el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 1. En ese pasaje se declara el verdadero, suficiente y eficaz fundamento de la bendita y eterna redención. ¿Cuál es el fundamento de ello? ¿Qué hace posible esto? El apóstol Pedro habla de la preciosa sangre de Cristo. Dice primera de Pedro capítulo 1, versículo del 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados. Eso no lo ignoraban estos receptores de la carta. Esos hermanos, y ahora hoy nosotros tampoco ignoramos eso. Sabiendo, comprendiendo, entendiendo qué cosa. Pero les recuerdo, ustedes no ignoran esto. A ustedes se les enseñó estas cosas, que fueron rescatados, redimidos de su vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas como corruptibles, como oro o plata, aunque tienen valor, pero no, eso no redime a nadie, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Apunten, subrayen, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El hombre no podía hacer nada, nada suficiente para poder redimirse, como leímos en el Salmo. Estábamos perdidos. Por más bueno que los hombres pudiesen haber llegado a ser, y por más buenas obras, nada. Así que Dios entró en escena en la tragedia humana y destinó en la eternidad pasada al Cordero y a su vida como el precio del rescate. El valor de nuestras almas para ser rescatadas y liberadas del pecado era de tal dimensión y magnitud que no hubo otra cosa que pudiese ofrecerse sino que la vida humana del unigénito Hijo de Dios. Escuchen, el Padre Celestial pagó el precio más alto y fue la vida de su propio Hijo para hacer posible la redención del hombre. Díganme ustedes si eso no es en realidad el mayor gesto de amor del Creador. Entendiendo esto, uno lee el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, pero ¿qué implicó? Todo lo que representa, que Él haya dado otra vez la gracia de Dios allí, lo que se da inmerecidamente, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo y Juan habla de que Dios demostró, Él evidenció, Él le ha probado a la humanidad que ciertamente le ama. Nos ama.
Y lo hizo al dar a su Hijo para estos propósitos. Para terminar, por tanto, y como declara el apóstol Pablo en el pasaje de Romanos, la justicia de Dios, que es su plan eterno de salvación, es redentora. Redentora. Y lo es no en cualquier persona. Fíjense esto que voy a decir. Sino la redención que tiene lugar en Cristo. Vayan al texto de Romanos capítulo 3 y observen con cuidado la expresión allí de Pablo para entender en qué lugar se realiza la redención. Dice, siendo justificados gratuitamente, verso 24, por su gracia, Romanos 3, mediante la redención que es, ¿dónde? 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 En Cristo. Ahí está. ¿Vieron? No fuera de Él, no aparte de Él, no sin Él, como pensaban los judaizantes. O más bien los judíos incrédulos, que los judaizantes eran otros judíos que añadían al evangelio la obediencia a las obras de la ley para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin Cristo, fuera de Él, sin Él. Qué poderosa frase, qué poderosa expresión la de Pablo cuando dice ahí que es en la redención, la acción y el efecto de ser rescatado, liberado, es en, ¿dónde? ¿En quién? En Cristo. Es la redención que tiene lugar en Cristo. No hay otra esfera donde se realice plena y eficazmente la redención, sino la que tiene como lugar la persona de Jesucristo. El hombre alcanza la redención por medio de Cristo y en Cristo. Como declaró Pablo en su carta a los Colosenses, definiendo también lo que es la redención. En Colosenses 1:14 dijo Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez noten allí la expresión teológica del apóstol en relación con Cristo. Dice, en Cristo tenemos redención por su sangre. Colosenses 1:14. No hay otro lugar, no hay otra esfera, no hay otro ámbito personal que Jesucristo. No hay nadie más. Solo en Él, únicamente en Él, por medio de Él, en Él es que Dios realiza la redención. Conclusión. La justicia de Dios, que consiste en su plan de salvación al hombre, según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría, es redentora porque Cristo pagó el precio para la liberación de nuestras almas, de la culpabilidad, del pecado y de la condenación eterna. Y el pago que se dio, según las demandas de la justicia divina, fue la vida humana del Hijo de Dios siendo derramada en la cruz del Calvario. Todos nosotros, la humanidad, el hombre en general, cuando yo tenía 18 años, antes de arrepentirme y bautizarme a esa edad,
yo estaba imposibilitado e impedido de redimirme a mí mismo. Sin embargo, Cristo ha hecho potencial y totalmente alcanzable. O sea, Él ha hecho posible, Él ha acercado la salvación. Aquello que era imposible para mí, Él vino y lo ha puesto allí para yo tomarlo, alcanzable. Hizo alcanzable la perfecta salvación por medio de sí mismo. Y Él hizo esto, lo hizo porque nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda para morir, al dar su vida en rescate eficaz por todos, logrando así, ¿qué logró? ¿Qué logró? La eterna redención. La eterna redención. Lo que era imposible para mí, Cristo lo hizo posible. Él hizo posible nuestra plena, verdadera y eficaz liberación, redención del pecado y de la condenación de ello.